GameTV presenta El turista del espacio, con Alex Ribeiro. Bienvenidos al quinto programa de El turista del espacio, que en esta segunda temporada nos está llevando a los confines del sistema solar con esa agencia que inventamos en la primera temporada con Space Tours, una agencia ficticia de turismo espacial, y que en la primera temporada hablábamos de cuántos años tardaríamos en llegar a cada lugar, a Venus, a Marte, etcétera, cómo serían esos viajes. En esta temporada lo que hacemos es utilizar un concepto distinto que introdujo Carl Sagan en Cosmos, que es el de la nave de la imaginación, básicamente porque estamos hablando de lugares tan lejanos que con los sistemas de propulsión actuales una misión tripulada sería muy larga. Estamos hablando de 15, 20 años entre ida y vuelta, en ocasiones incluso más, y por tanto no nos queda más remedio que utilizar otros mecanismos para poder hablar de estos lugares, de qué podríamos hacer allí. Y además es que este programa en particular va a ser diferente porque vamos a hacer algo de historia, vamos a hablar de qué sucedió con Plutón, por qué se convirtió en un planeta enano, y también de cómo se está hablando de que es posible que haya un planeta más, que sea de hecho más masivo que la Tierra, en los confines del sistema solar. Estamos hablando de que incluso hoy en día, ya bien entrados en el siglo XXI, todavía estamos descubriendo cosas del sistema solar a un nivel fundamental, porque se está planteando que puede que haya un planeta más o menos grande que haya pasado desapercibido hasta ahora. Explicaremos también cómo es posible que esto haya sucedido, pero en cualquier caso, como siempre, ya sabéis que estos viajes no los hago solo, siempre voy bien acompañado y está conmigo, como siempre, Norma. ¿Qué tal estás, Norma? ¿Lista para visitar los mejores destinos del sistema solar? Siempre estoy lista y hasta ahora no me puedo quejar. Gigantes gaseosos, planetas enanos, lugares infernales o helados, sitios solitarios. Espero que nuestro destino de hoy esté a la altura, porque cada vez subes más el listón. Todos los destinos de Space Tours tienen una cosa en común, y es que te van a llamar la atención. Hoy vamos a visitar Eris, que hubiera sido el 10º planeta en su momento, y que sin embargo lo que provocó fue una reorganización del sistema solar porque Plutón pasó a ser un planeta enano, y vamos a hablar de la búsqueda de ese nuevo planeta que de momento se llama el Planeta 9. Así que ponte el cinturón que comenzamos. Nave a punto y motores encendidos. Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Despegamos. All engine running. Godspeed, John Glenn. All right, lift off and the clock has started. En esta ocasión nos toca hacer un poco de historia, porque en 2005 se anuncia el descubrimiento de un nuevo planeta en el sistema solar, un objeto más grande que Plutón que, sin haber una definición clara, porque en ese momento no la había, se convertiría en el 10º planeta del sistema solar. De hecho, en algunos medios se anunció que se había descubierto el 10º planeta del sistema solar, y se anunciaba además que la expectativa era que en los próximos años la lista fuese creciendo porque se estaban empezando a descubrir objetos del cinturón de Kuiper. Y el panorama era como mínimo extraño, en cuanto a que en algunos casos se decía, es que claro, en solo 10 años, esto siendo 10 años en 2005, a lo mejor conocemos 100 objetos de unas dimensiones similares que serían planetas, y por tanto a lo mejor a mediados de la década de 2010 podríamos tener un sistema solar con cientos de planetas o con más de 100 planetas, o en el peor de los casos con decenas de planetas. Y claro, se hablaba de cosas como, por ejemplo, si tenía sentido enseñar algo así en los colegios, institutos, donde se ponía el límite, hasta dónde había que llegar. Esto en realidad a lo que lleva es a una reflexión más profunda, que es la de no existe una definición clara de qué es un planeta, y se decide establecer una definición clara y precisa de qué es un planeta. Aquí hay que decir que hay mucha polémica respecto al tercer punto, porque el primero es, un planeta es cualquier objeto que orbite alrededor del Sol. El segundo es que esté en equilibrio hidroestático, es decir, que sea en la mayoría de casos esférico por su propia gravedad. Y el último punto es que haya limpiado su vecindario. Que haya limpiado su vecindario quiere decir que desde el punto de vista gravitacional sea el objeto dominante de su región. ¿Qué pasa? Que Plutón no es un objeto tan masivo como para que en el cinturón de Kuiper sea el objeto desde el punto de vista gravitacional dominante de la región, así que no cumple con ese tercer punto que sí cumplen el resto de planetas.
Y en ese nuevo marco, Plutón deja de ser un planeta. En su lugar, lo que se hace es crear una definición diferente, que es la del planeta enano, que son aquellos objetos que cumplen las dos primeras definiciones, pero no cumplen la tercera, no han limpiado su vecindario. Y ahí meten a Plutón y meten a Eris. Y aunque el motivo se entiende, o por lo menos yo personalmente creo que se entiende bien de dónde viene esa necesidad de crear una definición así, por otro lado, lo que se ha dicho y lo que se ha criticado es que, por ejemplo, aquella reunión de la Unión Astronómica Internacional estuvo integrada por muchos astrofísicos, sí, pero muy poquitos de ellos, por no decir ninguno, estaban relacionados con el campo de investigación de los planetas. Había expertos en agujeros negros, en galaxias, etc., pero no tanto en el estudio de los planetas. Y desde 2006, que es cuando se lleva a cabo esa reunión y se decide que Plutón se convierta en planeta enano y deje de ser planeta del Sistema Solar, ha habido estudios e iniciativas para invitar a que se reconsidere esa definición y que Plutón vuelva a ser un planeta del Sistema Solar, en cuyo caso Eris seguramente debería ser un planeta también y sería el 10º planeta. Y si tenemos en cuenta los planetas enanos que mencionamos en el programa anterior, habría otros que tendrían que unirse a esa lista porque, por ejemplo, Ceres, que en aquel momento era un asteroide, era el asteroide más grande del cinturón de asteroides, hoy en día se considera planeta enano porque está en equilibrio hidroestático y, por tanto, Ceres debería ser un planeta, Haumea debería ser un planeta, Makemake debería ser un planeta. Tendríamos una lista de aproximadamente unos 13, 14 planetas, 15 quizás, según qué objetos incluyamos, que aunque no son oficialmente planetas enanos en principio, parece que encajan en esa definición. Es decir, no es tan simple como únicamente devolverle el estatus a Plutón de planeta. La verdad es que ponerle el nombre de Eris ha ido con mala idea. Sí que ha creado discordia. Me parece que, incluso a día de hoy, algunos aún conservan un poquito de rencor por quitar a Plutón de la lista de planetas. Pero bueno, si llamen como se llamen, yo lo único que veo son sitios que explorar. Pero es que el nombre de Eris le viene bien porque, ya digo, una vez que se descubrió en 2005 se llega a solicitar que se incluya como 10º planeta porque reunía los requisitos de esa definición que no era oficial, y en su lugar lo que termina sucediendo es la historia que acabo de contar, y el nombre del planeta enano procede de la mitología griega. En ella Eris era precisamente la diosa de la discordia, así que podríamos decir que el nombre no es ni mucho menos erróneo. Hay que decir que Eris fue observado por primera vez en 2003, pero hubo que esperar a enero de 2005 para poder confirmar el descubrimiento, y ha ido evolucionando nuestra percepción de Eris con el paso de los años de una manera muy interesante, porque inicialmente en 2005 se calculó que tenía un diámetro ligeramente superior al de Plutón, 2.400 kilómetros frente a los 2.370 de Plutón, y 2 años después se llegó a decir que era incluso más grande, que medía 2.600 kilómetros. El problema es que esa medición tenía un margen de error de 400 kilómetros por arriba y 200 kilómetros por debajo, es decir, era 2.600 kilómetros más 400 menos 200. O si lo preferimos, podía llegar a medir 3.000 kilómetros de diámetro o quedarse en 2.400. En 2010 se aprovechó que pasó por delante de una estrella lejana para poder medir su tamaño con precisión y se llegó a una cifra de 2.326 kilómetros, que está ligeramente por debajo de Plutón. Es el tamaño que está aceptado hoy en día, es una diferencia de apenas 50 kilómetros, pero hace que sea ligeramente más pequeño que Plutón. Así que, a grandes rasgos, podemos decir que tiene un tamaño muy parecido. Pero en donde sí sale ganando es en su densidad, porque Eris es bastante más denso que Plutón, un 25% más, y eso hace suponer que se trata de un mundo rocoso con una capa de hielo muy fina. Al igual que Plutón, también está en el cinturón de Kuiper, pero está el triple de lejos que Plutón, porque tarda 558 años en dar una vuelta alrededor del Sol y su velocidad de rotación es parecida a la de la Tierra, tarda 25 horas en completar un giro sobre su eje. Su órbita es muy excéntrica, es decir, es muy elíptica, y su perihelio está a 37,91 unidades astronómicas, es decir, se acerca al Sol a casi 38 veces la distancia que separa la Tierra del Sol, mientras que se llega a alejar en su afelio a 97,65 unidades astronómicas. Y no hay ningún instrumento en la superficie de la Tierra con el que se pueda ver Eris con un nivel de resolución suficiente como para poder ver detalle alguno. Sí que se ha visto que parece casi blanco, a diferencia de Plutón, y no está claro que tenga atmósfera. Es muy brillante, eso sí, de eso no hay ninguna duda,
porque tiene un albedo, que es el término que se utiliza para indicar la cantidad de luz que refleja un objeto, de 0,96, es decir, refleja el 96% de la luz que recibe, que es aproximadamente el mismo albedo que tiene Encélado, el satélite de Saturno del que ya hablamos en su momento. Y seguramente la superficie de Eris se compone de hielo rico en nitrógeno con una capa de metano congelado que podría tener a lo mejor 1 milímetro de grosor. Y lo interesante de esto es que lo que se dice es que esa capa de hielo podría ser el resultado de la condensación de la atmósfera que se habría congelado sobre la superficie. De manera que cuando Eris está cerca del Sol tiene una fina atmósfera y cuando está lejos, esa atmósfera colapsa y cae sobre la superficie como una capa de escarcha. Lo malo es que ahora mismo Eris está en dirección a su afelio, se está alejando poco a poco del Sol y su temperatura es extremadamente baja. No pasa en el hemisferio diurno de los 238 grados bajo cero. En el hemisferio nocturno, por tanto, lógicamente, va a ser todavía más frío. Lo que me resulta curioso es que, por muy planetas enanos que sean, casi todos tienen alguna luna de la que presumir. Eris no se queda atrás. Tiene un satélite enorme comparado con él. Oye, Alex, ¿qué hay en esa luna? ¿Montañas? ¿Canales? Pues la verdad es que es difícil contestar a esa pregunta porque de Dysnomia no se sabe mucho. Dysnomia es el nombre que tiene ese satélite de Eris. Su nombre viene de la mitología griega y era, como quizá alguno pueda sospechar, la hija de Eris. Es un satélite pequeño que fue observado por primera vez poco después de que se descubriese Eris y la verdad es que no hay mucha información, ni siquiera está claro cuál es su tamaño, pero la estimación hoy en día es bastante buena porque lo que dice es que debería ser de 700 kilómetros con un margen de error de 115 kilómetros tanto hacia arriba como hacia abajo, es decir, que tendría aproximadamente entre el 25 y el 35% del diámetro de Eris y estaría entre los objetos más grandes que podemos encontrar en el cinturón de Kuiper y en la región más allá de la órbita de Neptuno. Irónicamente, mientras Eris tiene un albedo de 0,96, el de Dysnomia es de 0,04, es decir, es extremadamente oscuro, refleja solo el 4% de la luz que recibe. Y su superficie, en principio lo que se dice es que es más oscura incluso que el carbón. Y se ha determinado que Dysnomia está en rotación síncrona con Eris. Esto lo que quiere decir es que tarda tanto en girar sobre sí mismo como en orbitar alrededor de Eris. Y el periodo orbital de Dysnomia es de un poco más de 15 días. Así que exactamente igual que sucede con la Luna vista desde la Tierra, con Dysnomia sucede lo mismo en Eris. Siempre se ve el mismo hemisferio de Dysnomia desde la superficie del planeta enano. Y la órbita de Dysnomia es prácticamente circular, es casi un círculo perfecto que queda muy bien ilustrado con la distancia a la que suele encontrarse de Eris. Ya decíamos, la distancia es de 37.300 kilómetros y solo varía en unos 462 kilómetros a lo largo de su recorrido, es decir, es una variación muy pequeña porque la excentricidad de la órbita de Dysnomia es muy baja. Y sin embargo no es un círculo perfecto, y eso es interesante, y es bastante más interesante de lo que podría parecer porque en principio las simulaciones lo que muestran es que Dysnomia debería haber tardado entre 5 y 17 millones de años en tener una órbita perfectamente circular alrededor de Eris. Como no es así, como tiene una pequeña excentricidad, lo que se plantea es que tiene que haber una fuente de gravedad que esté perturbando la órbita de Dysnomia, impidiendo que llegue a ser perfectamente circular, y lo que se plantea es que seguramente, es probable por lo menos, hay otro satélite alrededor de Eris que está más cerca del planeta enano y es el que provoca que Dysnomia no tenga una órbita perfectamente circular. También es posible que la medición de la excentricidad de la órbita de Dysnomia no sea correcta. Es algo que también cabe esa posibilidad, que la medición no sea correcta y que en realidad Eris no tenga un satélite oculto esperando ser descubierto. Y en cuanto a su formación, lo que se ha dicho es que seguramente, al igual que con otros satélites de otros objetos del cinturón de Kuiper y con la Luna de la Tierra, su formación se debe a que en el pasado, en algún momento, Eris sufrió un impacto con un objeto grande y provocó que una pequeña parte de su material saliese expulsado y se convirtiese en un satélite a su alrededor. Eris me parece muy intrigante. Pero en el fondo es pequeño, más que nuestra luna. No me veo haciendo excursiones todo el día, a no ser que haya algo espectacular, y tampoco es que haga sol como para hacer fotos.
Lástima que por esta zona todo sea del tamaño de Plutón o incluso menos. De momento sí, es verdad que de momento los objetos no parecen ser mucho más grandes que Plutón, o en realidad de momento Plutón parece ser el más grande, pero esto cambiaría si se llega a descubrir el planeta 9. ¿Me estás diciendo que puede haber un planeta oculto en nuestro sistema solar? A ver, hay que tener presente que de momento la posibilidad de que exista el planeta 9 es solo eso, es una hipótesis, no se ha encontrado, se han realizado búsquedas y con el telescopio WISE, que es un telescopio de observación infrarroja, y con Pan-STARRS, no se encontró el planeta 9, pero al mismo tiempo no se podía descartar la existencia de un planeta o de un objeto con el tamaño de Neptuno, con un diámetro como el de Neptuno, es decir, hubiera sido un planeta en el sistema solar exterior, porque esas campañas de observación en particular se llevaron a cabo teniendo en cuenta dónde se esperaba que pudiese estar el planeta 9 y las características que se cree que podría tener. Hoy en día se están realizando otras campañas de observación con otras herramientas como el telescopio NEOWISE y el telescopio Subaru, y de momento no se ha encontrado, pero cabe la posibilidad de que pueda estar ahí. Y hay que recordar que es algo que en realidad se comienza a plantear en 2014, que pueda existir este planeta 9, cuando ya gana más notoriedad es cuando en 2016 Mike Brown y Konstantin Batygin describen cómo las órbitas de estos objetos en realidad hacen pensar en que debería haber un objeto masivo en el otro lado del sistema solar, si lo queremos decir así, para poder explicar sus particularidades. Y la recepción fue curiosa, porque claro, a nivel mediático hubo muchos revuelos, se hablaba de que podía haber un planeta más, pero es que además la sonda Cassini, que todavía estaba en funcionamiento, se utilizó también para medir la órbita de Saturno, porque eso permitía descartar en qué lugares del cielo no podía estar el planeta 9, porque por cómo debería ser, tendría que tener un efecto palpable en la órbita de Saturno, lo debería perturbar gravitacionalmente, y no se encontró nada que hiciese pensar en la presencia del planeta 9 en esa región en particular. De hecho, el análisis de la órbita de Saturno fue lo primero que se hizo. Luego se analizó también la órbita de Plutón, porque debería tener perturbaciones aún más intensas por la presencia del planeta 9. Y lo curioso es que se observó que sí, que la órbita de Plutón está perturbada, pero la perturbación es mayor de lo que debería ser atribuible al planeta 9, tal y como lo planteaban Konstantin Batygin y Mike Brown. Esto lo que hacía pensar, y era lo que se dijo en aquel momento en 2016, era que podía deberse a errores sistemáticos en la medición de la órbita de Plutón, a la presencia de un pequeño planeta que estaría mucho más cerca de lo que debería estar el planeta 9, o por la presencia de un planeta o más masivo o más cercano al Sol de lo que predicían Batygin y Brown. También se estudió la órbita de los cometas casi parabólicos, es decir, cometas que casi están a punto de escapar del sistema solar, con la esperanza de poder encontrar señales del planeta 9. Y bueno, en definitiva ha habido muchos esfuerzos por intentar determinar si realmente toda esta idea tiene sentido, pero por ahora la realidad es que estamos hablando de algo que es difícil de demostrar, es algo que todavía sigue en investigación, y vamos a hablar de en dónde nos encontramos ahora mismo en cuanto al planeta 9. Con esto lo que quiero decir es que a lo mejor no hay que venirse muy arriba, porque ya digo, el primer paso es conseguir encontrar el planeta 9 si es que existe. No puedo quedarme quieta esperando a que aparezca. ¿Sabes cuántos planetas se han imaginado en nuestro sistema que luego no existían? Vulcano, Faetón. Tengo que saber si el planeta 9 es real. Eso sí que podría disparar los likes en mi Instagram. ¿Dónde podemos buscarlo? Sí, pero por ahora lo cierto es que no está claro que realmente exista. Ha habido diferentes etapas a lo largo de los últimos años en los que se ha pensado que sí, que puede haber muchos motivos a favor, otros en los que se planteaba que quizás no hubiese tantos, y ahora mismo la sensación es que puede que en realidad el planeta no exista, pero lo que se ha dicho es que puede que sí, que realmente más allá de Neptuno haya un nuevo planeta. ¿Y cómo es posible que haya pasado desapercibido un planeta que sería bastante más grande que la Tierra? Lo cierto es que estamos hablando de distancias tan grandes
que el brillo que tienen estos objetos es bajo, es muy difícil de captar con las herramientas que tenemos y normalmente muchos de estos objetos en realidad cuando se detectan es cuando están cerca de su perihelio, cerca de la distancia mínima al Sol. ¿Qué quiere decir? Que puede haber objetos mucho más lejanos que simplemente no los vemos porque no son lo suficientemente brillantes para que nuestros telescopios puedan detectarlos, y por esto, por ejemplo, no se han visto objetos en la nube de Oort. Tiene que haber una gran nube de material con millones de objetos que está muy lejos, está en los confines del sistema solar, de hecho es la última región del sistema solar, y sin embargo no vemos esos objetos porque primero no son particularmente grandes, o la mayoría no serán particularmente grandes, y segundo, están tan lejos que no llegamos a captar su brillo, a pesar de que, ya digo, estarían en todas direcciones. Y con el cinturón de Kuiper y el disco disperso pasa un poco lo mismo. Puede haber objetos incluso muy grandes, pero que estando tan lejos no llegan a tener un brillo lo suficientemente elevado para verlos, o aunque se vean, puede que pase mucho tiempo hasta que se entienda que son objetos de esa región y no una estrella, por ejemplo, porque estamos hablando de objetos que, claro, tardan cientos de años, miles de años quizás, en completar una órbita alrededor del Sol, y por tanto su movimiento en el cielo de un día para otro es tremendamente bajo, es muy lento. Hace falta observar a lo largo de muchos años para ver cómo ese objeto se va moviendo y así poder entender que estamos viendo algo que es del sistema solar. Y eso puede que nos lleve a la pregunta de entonces, ¿por qué se plantea que podría haber un noveno planeta si no se ha encontrado? Su presencia podría explicar por medio de su gravedad por qué hay objetos en esa región más allá de la órbita de Neptuno que parecen estar apilados, agrupados en una zona en particular del sistema solar. Intentemos visualizarlo en dos dimensiones. Imaginemos que tenemos un papel en el que dibujamos al Sol en el centro del papel y colocamos varios objetos cuya órbita está en la parte izquierda del papel y el perihelio está en la parte derecha del papel, pasando muy cerca del Sol. Hay un buen puñado de objetos que muestran precisamente eso, parecen estar en la misma región del sistema solar. Sus órbitas no son idénticas, pero sí comparten cómo es su órbita en el perihelio, la orientación, y eso lo que hace pensar, la única explicación que parece tener sentido es que haya un objeto masivo en el otro lado, es decir, en la parte derecha de ese papel que mencionaba, que hace que con su gravedad esos objetos queden confinados en el otro lugar del sistema solar. Claro, ¿qué pasa? Lo que se dice también es que, como es tan difícil observar objetos en toda esta zona del sistema solar, puede que simplemente hayamos observado unos pocos y que no haya patrón alguno, que se esté queriendo ver un patrón donde no lo hay simplemente porque con esos objetos, sin más descubrimientos de esa región, es lo que parece haber. Tampoco me parece que eso sea un problema. Mis algoritmos estadísticos me dicen que los científicos no paran hasta que demuestran si una teoría es verdadera o falsa. Seguro que hay más de uno apuntando todos sus telescopios hacia la misma zona. Y hasta pueden estar seleccionando ya su nombre. ¿Me equivoco? En realidad me temo que te equivocas, pero más que nada porque es que no hay muchos telescopios que sean capaces de realizar esa búsqueda. Ahora mismo, a día de hoy, lo que se puede decir es no se ha encontrado nada, y ha habido estudios en los últimos tiempos que lo que indican, lo que hacen pensar, es que el planeta 9 es posible que no exista, porque se han descartado muchas hipótesis, hay otras que siguen activas, hay otras que siguen en vigor, pero lo cierto es que de momento no se ha conseguido encontrar y ya van unos cuantos años de búsqueda. Ha habido diferentes estimaciones también, y ha habido diferentes trabajos en los que se ha reevaluado si sigue teniendo sentido plantear la existencia del planeta 9 en base a nuevos descubrimientos, y así en febrero de 2019, por ejemplo, se analizaba de nuevo lo que contaban Mike Brown y Konstantin Batygin en su trabajo, y resulta que en aquel momento ellos hablaban de 6 objetos que hacían pensar en que podía existir este planeta 9. En 2019 eran 14 los objetos que encajaban en ese mismo comportamiento, y por tanto había más motivos para pensar que sí, que realmente debería haber un planeta masivo más allá de la órbita de Neptuno. Pero es que en 2021 hubo otra estimación. Esta la hicieron los propios Mike Brown y Konstantin Batygin, teniendo en cuenta las observaciones de estos objetos y teniendo en cuenta lo que mencionábamos, de que es posible que simplemente se estuviesen observando objetos cerca del Sol, porque es cuando son más brillantes, que tengan esas características en particular, pero que no sean un síntoma o una señal de que haya un planeta masivo en el otro lado.
Y lo que decían es que seguían manteniendo un nivel de confianza muy alto, un 99,6%, de que esa acumulación de objetos, de las órbitas de esos objetos, se debe a la presencia de un planeta masivo es una forma de expresarlo, en el otro lado del sistema solar. Aquí lo que hicieron fue también reevaluar cómo debería ser ese planeta y mantenían básicamente que sería más masivo que la Tierra, y además también explicaban que estaría bastante inclinado en relación a la eclíptica del sistema solar, es decir, respecto a ese plano en el que se mueven los planetas del sistema solar, o en este caso a lo mejor podríamos decir el resto de planetas del sistema solar. Si en algún momento se descubriese, el planeta 9 tendrá que recibir un nombre. De momento solo tenemos la historia de los descubrimientos de Urano y Neptuno para pensar en qué nombres se les podría dar. Sí que nos podemos fijar en los planetas enanos, como Plutón, asteroides, cometas que se han ido descubriendo, porque hay un proceso muy bien establecido para definir qué nombres se les dan a los nuevos objetos del sistema solar, y si el planeta 9 se terminase observando y se determina que existe, la Unión Astronómica Internacional tendrá que asignarle un nombre. La prioridad de ese nombre se le da a aquel que proponen sus descubridores, y en principio debería ser un nombre escogido de la mitología romana o griega. Y de momento ni Brown ni Buttigieg han dicho qué nombre propondrían. Sí que han dicho que informalmente utilizan diferentes nombres que no tienen nada que ver con la mitología, pero es lógico suponer que si en algún momento se demuestra que existe, se escogerá un nombre que esté en consonancia con los que se han venido designando para los planetas del sistema solar. En ese sentido, nos tocará esperar y ver qué es lo que sucede si finalmente el planeta resulta estar ahí. Esto sí que sería un descubrimiento gordo, y no la trattoria que encontré en mis vacaciones en Italia. Por cierto, estoy empezando a dibujar sus posibles órbitas, a ver si hay suerte. Pero claro, si es el culpable de alterar las órbitas de ciertos objetos, ya debe existir una posible estimación de tamaño que pueda afectarlas, ¿no? ¿Te está gustando el viaje? Encuentra más destinos en elturistadelespacio.com. Sí, la verdad es que ha habido diferentes estimaciones a lo largo de los años porque, claro, a medida que iba cambiando el panorama, hacía falta ajustar las características del planeta 9. Ahora mismo lo que se dice es que debería estar a una distancia de, en su perihelio, 340 unidades astronómicas del Sol, es decir, a 340 veces la distancia que separa la Tierra del Sol, y en su afelio se podría ir a las 560 unidades astronómicas. Esto contrasta con lo que se planteaba originalmente, que era que su órbita sería muy elíptica y que iría de las 400 a las 800 unidades astronómicas. Esta es una órbita menos elíptica, más pequeña, y se calcula que debería tener alrededor de 6 veces y media la masa de la Tierra. Esto lo que quiere decir es que podría ser una supertierra. ¿Y qué es una supertierra? Es un planeta rocoso que es mucho más masivo que la Tierra, pero que está también por debajo de la masa de los gigantes helados del sistema solar, es decir, que tiene menos de 15 veces la masa de nuestro planeta. Y las supertierras son relativamente comunes en otros lugares de la Vía Láctea, se han descubierto unas cuantas, y sin embargo en el sistema solar no hay ninguna. Hay otro tipo de planeta que se ha descubierto lejos del sistema solar, que es el mini Neptuno, es decir, un gigante helado que sería menos masivo que Neptuno. En ambos casos, la definición sigue siendo válida. Seguramente estaríamos más cerca de una supertierra que de un mini Neptuno con las últimas estimaciones, pero cabría la posibilidad de que pudiese ser un pequeño gigante helado, por paradójico que pueda sonar el nombre, y por sus características encajaría en la definición de planeta porque sería lo suficientemente masivo para limpiar su órbita a lo largo de los 4.500 millones de años de existencia del sistema solar. En cuanto a su tamaño, lo que se suele plantear es que podría tener un diámetro de hasta más o menos 4 veces el de la Tierra. Naturalmente, si pensamos en la posibilidad de que sea una supertierra, estamos hablando en realidad de un mundo que lógicamente no sería habitable, no sería parecido a la Tierra de ninguna manera porque estaría demasiado lejos, pero aún así seguiría siendo un lugar interesante, sobre todo si se pudiese explorar de alguna manera, porque estamos hablando de un planeta rocoso que sería diferente al nuestro, y eso lógicamente es interesante. Si se tratase de un pequeño gigante helado, de nuevo habrá diferencias con Neptuno y con Urano,
y también será interesante en ese caso ver cómo difiere de ellos, pero el problema de todo esto es que si se confirma su existencia está tan sumamente lejos que pensar en enviar una misión, ya no lo que estamos hablando aquí en el turista del espacio, sino una misión que vaya a estudiar el planeta de cerca, es algo que ahora mismo es inviable porque está lejos, está, si es que existe, muy muy lejos del Sol. Ninguna nave ya no es que esté cerca del entorno del planeta 9, es que tardará muchos años, muchísimos años, en llegar a estar cerca del entorno del planeta 9. El planeta será grande, pero su órbita también. Veo que nos iríamos un poco lejos de la Tierra. ¿Cuánto puede tardar en dar la vuelta al Sol? Como no se ha encontrado todavía, no se puede saber con exactitud cuál sería su órbita, pero teniendo en cuenta esa distancia de 340 unidades astronómicas en el perihelio y 560 en el afelio, lo que debería durar la órbita del planeta 9 es 9.900 años aproximadamente. Podría ser más, podría llegar a ser unos 15.000 años, o podría ser menos, podría ser unos 6.800. O sea que en ambos casos estamos hablando de una órbita muy superior a la de cualquier otro planeta. ¿Qué? ¿Todavía no ha completado un año y ya hemos pasado de construir pirámides a catedrales, campos de fútbol y rascacielos? ¿Esto supera la historia humana? Sí, porque como está tan lejos del Sol, su órbita es muy larga y conocemos objetos que tienen órbitas incluso más largas, pero en cualquier caso, hay una pregunta que es muy natural y es ¿cómo terminó el planeta ahí? Porque en realidad está demasiado lejos como para que se pudiese formar ahí. En principio, tan lejos del Sol no había suficiente masa para que se pudiese formar un planeta más masivo que la Tierra, así que tuvo que formarse mucho más cerca del Sol y terminar ahí. Es algo que además es que encaja muy bien con lo que sabemos del proceso de formación del sistema solar. En la infancia del Sol, antes de que los planetas comenzasen a formarse, tenía a su alrededor un disco protoplanetario. El planeta 9 no pudo formarse en donde está hoy en día, si existe, porque no había material allí suficiente para que adquiriese la masa que debería tener y, por tanto, descartando eso, su origen tiene que ser diferente. Hay una posibilidad que es la más exótica, que es que en realidad el planeta 9 no se formase en el sistema solar, es decir, que sea en realidad un exoplaneta que fue capturado por la gravedad del Sol, un planeta robado, si lo queremos decir así. Es posible que el planeta 9 en realidad fuese un planeta que se formó en torno a otra estrella y en su infancia, cuando el Sol todavía estaba en un cúmulo abierto, es como se llama una agrupación de estrellas jóvenes, le robase a otra estrella el planeta y quedase en órbita alrededor del Sol. No es necesariamente lo más probable, pero hay otra posibilidad y es que se formase en el disco protoplanetario mucho más cerca del Sol. Si es así, el dónde dependería de si es una supertierra o un gigante helado, porque si es una supertierra tuvo que formarse lo suficientemente cerca del Sol como para que no pudiese acumular una gran cantidad de elementos volátiles. Si por el contrario fuese un pequeño gigante helado, entonces se formó algo más allá de lo que se conoce como la línea de nieve, que marca el punto a partir del que los planetas que están en proceso de formación pueden acumular una gran cantidad de elementos volátiles. En ese escenario, entonces, lo que sucede es que tenemos al planeta 9 muy cerca del Sol, en el contexto del sistema solar, y en algún momento termina migrando hasta su órbita actual, al mismo tiempo que el resto de planetas también se van moviendo a sus órbitas finales. Lo que se plantea en ese escenario es que seguramente el planeta 9 en algún momento tuvo una interacción gravitacional con Júpiter, con el resto de planetas gigantes, y fue expulsado. No llegó a ser expulsado por completo del sistema solar, pero terminó en una órbita mucho más grande, mucho más alejada, y por eso no lo encontramos más cerca. Esto además encaja con otra hipótesis que tiene sentido cuando se piensa en la formación del sistema solar, lo que se ve en otros sistemas, etc. Y es que en la infancia del sistema solar lo que se dice es que debió haber un quinto planeta gigante. No hay ninguna pista de ese quinto planeta gigante. Podría ser el planeta 9 o, lo que siempre se ha supuesto, que fuese expulsado del sistema solar por interacción gravitacional con Júpiter, pero es posible que en realidad sea el planeta 9. Insisto, y lo he dicho muchas veces, pero hay que repetirlo, si es que realmente existe. Alex, estoy pensando que un viaje turístico por esta zona va a estar a caballo entre el planeta enano Eris y el planeta 9. Podríamos planear diversión sin fin, casi como un parque acuático. ¿Qué sugerencias tienes para pasar el rato? Tengo
tengo alguna que otra idea, porque por ejemplo con Eris lo que podríamos hacer es viajar hacia el planeta enano y cuando estuviésemos lo suficientemente cerca, observar a Eris y Dysnomia a la vez y ver el contraste entre el brillo de Eris y lo oscuro que es Dysnomia. En el planeta enano se podría hacer pues lo mismo que hemos hecho con Plutón, por ejemplo, hacer una base de extracción de materiales y demás. En Dysnomia se podría hacer también y se podría explorar el entorno de Eris. Se podría a lo mejor incluso profundizar en Eris porque se ha planteado que a lo mejor puede que tenga un océano bajo su superficie. En este caso estaría entre el núcleo y el manto, así que no podríamos bajar directamente hasta allí, pero a lo mejor se podría crear alguna sonda que fuese capaz de resistir esa presión y descender hasta ese punto. O sea que hay cosas que se podrían hacer, o simplemente que Eris sea un punto que visitar en esa lista de lugares interesantes que podemos ver en el cinturón de Kuiper, porque desde luego Eris es uno de los más interesantes también por el peso histórico que tiene por haber obligado a crear la definición de planeta enano. En el planeta 9, si existiese, hay cosas que se podrían hacer. Si es una supertierra, lo más sencillo es simplemente descender a su superficie y ver si somos capaces de movernos y cómo somos capaces de movernos en un mundo con una gravedad superior a la de la Tierra. Es el único lugar donde lo podemos encontrar, porque lógicamente los gigantes gaseosos no tienen superficie sólida sobre la que podamos caminar, pero el planeta 9, si existiese y fuese una supertierra, sí que nos lo permitiría. Y ese podría ser un ejercicio, una actividad que podríamos realizar, el cuánto nos cuesta adaptarnos a la gravedad del planeta 9 o cuánto nos cuesta conseguir movernos allí con una soltura parecida a la que tenemos cuando nos movemos en la Tierra. Es algo que también resulta interesante, o simplemente como si fuese un museo, el poder ver un planeta, imaginemos que fue robado por el Sol a otra estrella, si se determinase que es un planeta que no se formó con el sistema solar, sino que se formó en otro sistema y la gravedad del Sol lo capturó en algún momento, o simplemente como si fuese un cuadro exótico. Esto es un planeta, sea supertierra o un pequeño gigante helado, que es común en otros lugares de la galaxia, que aquí no se había encontrado y la gente se preguntaba por qué, y que resultaría en ese escenario que sí que existía, pero que fue expulsado por la interacción gravitacional con el resto de planetas gigantes. Son algunas de las cosas que podríamos hacer. Naturalmente, en el planeta 9, al ser una supertierra, podríamos pensar en excavaciones, en recorrer su superficie, ver cuántos impactos de objetos tiene, si es que tiene muchos cráteres, si tiene pocos. Es decir, habría muchas cosas que se podrían estudiar y se podrían analizar, y por supuesto el planeta 9 sería un objeto de estudio muy interesante porque seguro que habría muchas cosas interesantes que descubrir respecto a su historia y la del sistema solar. Bueno, pues escribo mis últimas anotaciones sobre Eris y aquí las anotaciones del planeta 9. Con esto damos por terminado el viaje. Se me ha hecho cortísimo, pero voy a guardarme este destino como si fuera una joya. Y ahora voy a preguntarte, pero seguro que ya lo tienes planeado. ¿Qué va a ser lo siguiente? We need to do a little more all-weather testing. Amen. Pues lo siguiente que nos queda, ahora que ya hemos hablado de Eris, del planeta 9, del cinturón de Kuiper, el disco disperso, todos los planetas del sistema solar, Plutón, es hablar de la última zona que nos queda, de la más lejana de los confines del sistema solar y, por tanto, de la nube de Oort, que es la única región que nos queda por cubrir y que además hay que decir que en realidad su existencia no está demostrada de manera directa porque está tan lejos que los objetos que la componen no se pueden ver. Sí que ha habido objetos que se plantea que pudieron venir de la nube de Oort, como por ejemplo el cometa Halley, pero lo que es la nube en sí no está demostrada más allá de manera indirecta. Hay muchas cosas que hacen pensar que existe. Y además es que su límite podría extenderse muy lejos, a más de 1 año luz del Sol. En algunos escenarios se habla incluso de 2 y 3 años luz del Sol. Así que estamos hablando de un sitio en el que, como nos despistemos, ya no es que vayamos a los confines del sistema solar, es que podríamos abandonar el sistema solar y pasar a la galaxia, al resto de la Vía Láctea. Así que el siguiente destino es el último que nos queda por visitar en el sistema solar. No es lo último de lo que vamos a hablar, pero sí en cuanto a regiones del sistema solar es la última. Y hay cosas que contar de la nube de Oort porque, aunque no se ha visto directamente, sí que hay mucha información al respecto y se han observado cometas que se sabe que tienen que proceder de esa región porque es que su órbita lo indica así.
pero de todo eso hablaremos en el próximo programa de El Turista del Espacio, así que lo que me queda como siempre es decir que muchas gracias por haber elegido a Space Tours para este pequeño viaje que hemos hecho por una de las regiones más alejadas del Sol, y que si lo deseáis, Norma y yo estaremos aquí en la próxima cita. ¡Hasta luego! Gracias por volar con Space Tours, la única agencia de viajes que te llevará de vacaciones a los confines del universo desde tu imaginación. Permanece atento a los carteles porque enseguida anunciaremos tu próximo destino. ¡Adiós! Acabas de escuchar El Turista del Espacio, una producción de Game TV. Y recuerda, si no quieres perderte ningún episodio, visita elturistadelespacio.com y disfruta de todas las temporadas.